que si bien son antiguas, no por eso dejan de tener vigencia, porque parece que las decenas de años pasan, los siglos pasan, los milenios pasan, pero que las personas más o menos somos las mismas, y que no hubiera demasiada diferencia entre problemas que tenían las personas hace, no sé, 3.000 años y los que tenemos hoy. Por lo tanto, muchas veces los planteos y las soluciones propuestas en aquella época tienen también vigencia hoy, si uno sabe adaptarlas o ver la esencia detrás de la formulación, es decir, cuál es el significado de la enseñanza antigua, más allá de la forma en que ese significado era expresado y que podría resultar anacrónico, anticuado, ¿no? o pasado de moda, ¿no? Es habitual, ¿no?, que las personas reneguemos de las soluciones del pasado, ¿no? Entonces los hijos dicen, no, papá, vos no sabes nada porque el mundo cambió, ¿no? Y los padres pensaban lo mismo de sus padres que pensaban lo mismo de sus padres. Pero tal vez en el mundo no haya cambiado tanto, ¿no? O haya cambiado pero solo en apariencia, y los problemas que nos aquejan en el fondo siguen siendo los mismos bajo diferentes formatos, ¿no?, con diferentes aspectos. Lo cual no es menor, porque las soluciones, si bien son las mismas, también tienen que darse adaptadas al formato que tienen en la época correspondiente, ¿no? Las soluciones a problemas de hace 1000 años, aunque el problema hoy sea el mismo, vamos a suponer la desigualdad, ¿no?, o los abusos de poder, qué sé yo, problemas sociales, para tomar un tema secundario, ¿no?, antes de entrar en la medulla de la charla, no es lo mismo resolverlo hace 1000 años que resolverlo hoy, porque el mundo en ese sentido cambió, la organización política, la economía, todo eso fue cambiando. Entonces los problemas de las injusticias, para llamarlo de alguna forma, existen, eran los mismos que ahora, antes que ahora, pero las soluciones seguramente deben vehiculizarse de diferente manera. ¿O no? No sé, vamos a ver. Bueno, el título que elegí dice la constante insatisfacción, ¿no?, y la inútil búsqueda de la felicidad. En general lo que más sorprende es la segunda parte del título, ¿no?, de la inútil búsqueda de la felicidad. ¿Por qué inútil búsqueda de la felicidad? Cuando la felicidad es un poco aquello detrás de lo cual todos o casi todos estamos atrás, ¿no? Bueno, entonces les decía que un poco sorprende a veces la segunda parte del título, es decir, la inútil búsqueda. ¿Por qué la inútil búsqueda? Si es lo que uno debería hacer, buscar la felicidad. Bueno, en realidad la respuesta a eso se la voy a dar al final de la charla, pero está implícita en la primera parte del título. Pero no les voy a contar el final porque si no se levantarían y se irían, ¿no? Y los tengo que retener acá un rato. Entonces vamos a hacer yo les voy a hacer un análisis un poco con algunos ejemplos, en lo posible autorreferenciales, es decir, un poco referidos a mí, pero la idea es, en ese sentido, que cada uno vaya viendo si esos ejemplos, en alguna medida, no reflejan aspectos de la vida individual de cada uno, porque la idea mía no es hacer una charla completamente teórica, sino que tratar de transmitirles vivencias con las cuales ustedes pueden identificarse. Entonces, uno va revisando, cuando digo uno me refiero a mí, ¿no? Solo que decir yo queda feo, entonces digo uno. ¿No? Entonces uno va revisando, ¿te reís? Uno va revisando la vida, ¿no? Entonces dice, bueno, en un momento uno deja de ser niño y empieza a pensar en las cosas que vienen, ¿no?, con el ingreso al mundo de los adultos, vienen las preocupaciones, ¿verdad? Porque uno de los chicos en general no tiene mayores preocupaciones, puede tener miedos, ¿no?, puede tener incertidumbres, pero en general cuando uno es niño tiene pocas preocupaciones, tiene por ahí temores, otros problemas psicológicos, pero no tanto preocupaciones por el futuro, ¿no? Eso de a poquito lo vamos aprendiendo en la medida que crecemos, a preocuparnos por el futuro, ¿no? Porque es lo que va a pasar en el futuro, nuestro en general. Y entonces empezamos a elaborar planes para nuestra vida, ¿no? Entonces uno va creciendo, ¿no? Entonces, en la adolescencia es una etapa que yo no soy psicólogo, ¿no?, pero una etapa crítica porque la persona empieza a tener una visión más clara
o por lo menos lo que cree que es claro del mundo de los adultos. Él ve que va terminando la escuela, ¿no? Y con eso un poco se cierra un ciclo en el cual se deja la infancia tardía, la adolescencia, y vienen los verdaderos desafíos, que son más que ir pasando exámenes, ¿no? Y pasando de un año al otro, tener a los padres más o menos conformes con el desempeño de cada uno, ¿no? Que es la principal expectativa que uno tiene sobre sí mismo. Pero si ahora termino el colegio y se me abre toda una vida adulta por delante, y toda una incertidumbre y una preocupación y un temor al fracaso. Por eso se dice que el cambio, ¿no? Cuando se termina el colegio, para muchos de los estudiantes, de los chicos, es uno de los momentos de mayor estrés de la vida, porque es como que sienten que las decisiones que cada uno de nosotros tiene que tomar en ese momento van a condicionar el resto de, pongámosle, los 60 años, ¿no? Que de vida que le pueda quedar, ¿no? O más, o 70, ¿no? Pero vamos a suponer que una persona de 80, 90 años. Bueno. Entonces eso genera una gran tensión, ¿no? Entonces, una gran preocupación. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Cómo puedo yo hacer para evitar el fracaso o terminar como? Y vienen todos los ejemplos de la gente que uno considera que le fue mal en la vida, ¿verdad? Entonces, parientes, ¿no? Amigos de los padres mismos, qué sé yo, no sé. Cada uno en ese sentido tiene sus propios ejemplos de lo que no quisiera que le pase, ¿no? Y por otro lado también tiene alguna idea de algunas cosas que quisiera que le fuera bien, ¿no? Y por ahí no demasiado específicas todavía, pero bueno, nadie quiere ser pobre, ¿no? Entonces todos quieren que económicamente más o menos le vaya bien, ¿no? Algunos querrán ser millonarios, otros no tendrán ambición por ese lado, pero nadie quiere, ¿no? Pasar en necesidades económicas, naturalmente. Entonces viene esa preocupación. Pero tampoco quiere, por ejemplo, dedicar su vida a algo que no le gusta, ¿no? Entonces decir, no, yo no quiero estar como fulanito, ¿no? Podría ser el padre, todos los días en la oficina y qué sé yo, haciendo algo que no me gusta para tener un mínimo bienestar. Entonces, ¿qué quiero hacer, no? Bueno, y todas esas preocupaciones que me imagino que en mayor o menor medida muchos de ustedes, si no todos, habrán sufrido en ese momento, ¿no? Entonces una manera a veces de resolver esta preocupación es decir, bueno, ¿qué es lo estándar, no? ¿Qué es lo que la sociedad en general plantea, no como, ¿qué tal? Bueno, como expectativa, como solución para tener una mínima garantía de no fracasar, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene ciertos valores, cada familia en cada lugar del mundo, pero uno dice, bueno, vamos a volver a mi ejemplo, yo terminé el colegio, voy a hacer una carrera universitaria, porque siempre me acuerdo que mis padres se quejaban que por no tener un título universitario se les habían cerrado muchas puertas a lo largo de la vida, ¿no? Después me di cuenta que no era tan así, o sea, se le habían cerrado, pero no solo por eso, ¿no? Había otros factores también importantes. Entonces digo, bueno, voy a hacer una carrera universitaria, porque entonces si yo me recibo de algo, entonces voy a tener ciertos aspectos de mi vida resueltos, ¿no? Y resulta que si lo que elijo me gusta, mejor, porque entonces también voy a resolver mi problema económico, ¿no? Tener una posición mínima, y encima voy a hacer algo que me gusta. Entonces digo, bueno, elijo una carrera, me dio por esa de medicina, y me apliqué a eso, y voy diciendo, bueno, entonces voy a conseguir un título, y con eso voy a conseguir una determinada posición, y voy a garantizarme cierto bienestar, ¿no? Entonces después me va a quedar ese aspecto de la vida resuelto, y bueno, perfecto, entonces uno queda tranquilo. Pero bueno, después se acuerda de que hay otros aspectos de la vida más allá de lo profesional y lo económico, ¿no? Que no digo que no sean importantes, sobre todo cuando uno no los tiene, ¿no? A veces uno cuando tiene un cierto bienestar no lo valora, ¿no? Pero cuando no lo tiene se da cuenta que no lo tiene. Entonces resulta y dice, bueno, pero yo también quisiera tener una familia, ¿no? Entonces, bueno, pero las chicas no me miran, ¿no? Entonces vienen las angustias de eso, ¿no? De sentirse a veces inseguro en el terreno afectivo, ¿no? Pero bueno, bien que mal, por ahí uno lo va piloteando y consigue, ¿no? Encontrarse con alguien con quien se siente cómodo, qué sé yo. Entonces dice, bueno, ahora me voy a casar, entonces ya tengo resuelta mi familia y mi profesión, mi parte económica. Y bueno, y por ahí eso avanza, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, y la cosa va, y uno se recibe, ¿no? Y consigue un trabajo, y se casa, ¿no? Y tiene hijos.
Entonces cuando llega a esa meta, ¿no? Dice, bueno, logré no fracasar, estoy contento y voy a disfrutar de lo que tengo. ¿Ocurre eso? En general no. Entonces dice, bueno, yo me recibí de médico, pero ahora no. Dice, yo quiero ser especialista, por ejemplo, neurólogo, ¿no? No soy neurólogo, pero dice, quiero ser neurólogo. Entonces se pone uno a estudiar más. ¿Por qué? Porque bueno, no quiero dedicarse a esto, porque la verdad que la neurología me apasiona. Por otro lado, en una especialidad me ubica mejor en el mundo médico académico, voy a tener más prestigio, voy a poder cobrar más la consulta, voy a tener una cosa en mejor posición. Y por otro lado, con ese sueldo voy a poder cambiar el auto, porque el auto que tengo en realidad está bien como auto, pero qué sé yo, no sé, vamos a suponer que uno tiene, me olvidé de las marcas de los autos, bueno, que es un Ford, Fiesta, y ahora voy a tener otro hijo, entonces en realidad yo quiero comprarme un auto un poco más grande, ¿no? Entonces con esto lo voy a resolver. Y por otro lado también necesito cambiar la heladera, ¿no? Y porque esta heladera ya un poquito de ruido, ¿no? Y las cosas normales, ¿no? Que hay algo de malo en esto que digo, no. Pero eso, bueno, me genera un nuevo desafío, una nueva incertidumbre, más horas de trabajo y más preocupaciones. Porque, ¿qué pasa? Una vez que cambié el auto, lo primero que nos ocurre, cuando ese auto lo compramos con esfuerzo, que tenemos miedo, decir, uy, y a ver si lo choco, ¿no? Entonces digo, no, pero claro, entonces mejor, por las dudas, te dice tu esposa o esposo, ¿por qué no sacamos seguro contra todo riesgo, ¿no? Porque entonces si lo tenemos asegurado mejor, entonces, bueno, pero fíjate que con la plata, todavía no me recibí el neurólogo, con lo que ganamos entre vos y yo, no nos alcanza, bueno, pero si por ahí haces una guardia, ¿no? Entonces, bueno, entonces sobrecarga de trabajo porque quiere tener asegurado el auto, que tiene miedo de que se raye o le pase algo, pues se lo acaba de comprar. Y resulta que después los chicos van creciendo, entonces el jardín donde iban no nos satisface tanto, y como tenemos un poco más de plata porque ella consiguió un mejor trabajo, porque también era profesional, vamos a suponer, estoy inventando esto un poco, ¿no? Entonces, bueno, con un esfuercito más podemos ir a este otro jardín para que haga el preescolar, que es bilingüe, ¿no? Y entonces eso les va a permitir que después cuando entre a un colegio ya tenga un cierto nivel de inglés, ¿no? Y resulta que cuando llega esa etapa, resulta que ese colegio que habíamos pensado, que era un colegio por ahí privado pero con subvención, entonces podíamos pagar, mejor vamos al otro, que ya ahora que vos sos un neurólogo de prestigio, entonces podés acceder. Bueno, y así sucesivamente, no los quiero agotar, pero uno va escalando en ambiciones que parecieran no tener fin, y que cada vez que llegamos a un logro, ese logro no solo no se disfruta plenamente, sino que se nos abre, adelante, pasa por acá. Sí, no me siento tan solo, porque se han ido todos al fondo y, ay, gracias, ahí está, mira, justo. Así que no te vas a poder copiar. Entonces se abre un abanico de nuevos objetivos. O sea, uno llega a un punto y no termina de disfrutar de lo que consiguió, uno no llega a disfrutar de lo que consiguió, que se abre una nueva perspectiva. Por otro lado, permanentemente estamos con temor a perder aquellas cosas que hemos conseguido, porque todas estas cosas que hemos conseguido son cosas que así como las conseguimos las podemos perder, todas. Bueno, dirán, no, todas no, vamos a ver si todas no. El auto lo podemos perder, obviamente, el trabajo lo podemos perder. Todos estos logros que son en gran parte concretamente materiales y físicos, a los cuales hemos puesto tanto esfuerzo, podemos claramente perderlos, sí podemos perderlos, ¿no? Y eso nos llena de temor, porque decimos, bueno, y ahora me compré una casa más nueva y podré pagar los impuestos, no podré pagar los impuestos, a ver si todavía por cometer algún error en la vida tengo un juicio y tengo que vender mi casa, ¿no? O, en fin, cosas que en general tienden a preocuparnos, ¿no? Muchas veces son intrínsecas, ¿no? Y es el propio temor que uno tiene y que lo acompaña a lo largo de la vida, y muchas veces están desencadenadas por fenómenos externos, ¿no? Que están más allá de nuestro control. Por ejemplo, situaciones económicas como la que estamos viviendo ahora, u otras peores que hemos vivido en el pasado, que todos deben recordar, nos acentúan tremendamente los temores a perder logros que hemos conseguido a través de mucho esfuerzo a lo largo de la vida. Entonces uno dice, bueno, hablaba con uno de los colegas, ¿no? Que cómo han subido los autos. Entonces la preocupación es, bueno, no voy a poder cambiar.
Entonces ahora que tengo un auto nuevo, pronto ese auto va a ser viejo y el valor del auto va a perderse y yo no voy a estar a la altura de poder cambiarlo. Y por ahí para esa persona eso es interesante, o para mí es importante, ¿no? O también uno puede perder elementos no físicos, no afectivos, que en definitiva no dejan de ser de alguna manera posesiones. Adelante. Voy a hacer una pausa porque me distraigo. Buenas noches. Porque esas acumulaciones, para llamarlo de alguna manera un poco dura, de afectos, no dejan de ser a veces vistos por nosotros mismos también como objetos. Entonces uno dice, yo formé una familia, eso no lo voy a perder, ¿no? Vas a acordar no sé si vieron la película del Padrino, en 3 partes, ¿no? Sí. En un momento, ¿no? La madre, la viejita, digamos que la madre italiana, le dice al hijo, ¿no? Nunca podrás perder a tu familia. Y en realidad la pierde, ¿no? La pierde su familia, el protagonista, ¿no? No voy a hablar mucho de la película porque por ahí muchos no la han visto, no la recuerdan. Pero una familia la puede perder físicamente, un accidente puede pasar, pero también puede perderla afectivamente, ¿no? ¿Cuántas anécdotas conocen ustedes de padres que no se hablan con sus hijos? ¿No? Tal vez muchos de ustedes lo sufran con sus hijos o con sus padres. ¿Cuántos hermanos se han peleado por una sucesión, por ejemplo, se ve, o por otras cosas, ¿no? Diferencias que han tenido de la infancia y que se pierden, ¿no? Y se reencuentran de ya que grandes, otras veces no, ¿no? ¿Cuántas personas se divorcian, ¿no? Después de 20 años de casados en términos espantosos, ¿no? Con juicios y qué sé yo, y acusaciones de todo tipo, ¿no? O sea que esos afectos también se pierden y muchas veces las personas sufrimos por el temor de perder aquellos afectos que hoy tenemos y que, vistos en principio, son sólidos, ¿no? Entonces somos celosos, ¿no? Y no queremos que fulano baile con mengano porque a ver si todavía, ¿no? Me lo llevan, o no, o que lo miró, que no lo miró. ¿Por qué? Porque somos inseguros y tenemos temor a perder eso que tanto valoramos, ¿no? Que por otro lado tiene su aspecto bueno, ¿no? Uno tiene temor a perder aquellas cosas que valora. ¿Pero por qué tiene temor a perderlas? Porque en definitiva son cosas que nosotros vemos como tales, como cosas. Cosas. Vamos a poner la palabra cosa. Cosa es una palabra coloquial, ¿no? En un lenguaje un poco más refinado uno diría objetos, ¿no? Son objetos. ¿Y qué es un objeto? Un objeto, a diferencia de un sujeto, ¿no? Es algo pasivo y que existe en función de otra cosa. Entonces, a un objeto uno le da el valor que tiene para uno. Entonces uno, por ejemplo, ve esto y esta botella, ¿qué es? Es con agua, con su contenido, ¿no? Es algo que me va a servir a mí para saciar mi sed. Si esa no fuera su función, para mí no tendría ningún valor. Entonces uno usa las cosas para obtener un beneficio uno. No sé si son claros, ¿no? Entonces uno no se preocupa por las cosas en sí, porque son cosas. Entonces tienen valor en función del beneficio que nos puede dar a nosotros. Entonces uno mira en general a todo el entorno como un objeto de la propia satisfacción. Por ejemplo, algo muy concreto de la actualidad, cómo miramos la naturaleza. Uno mira un bosque, puede ver varias cosas ahí. Cosas. Por ejemplo, uno ve una posibilidad de hacer una gran industria maderera y fabricar papel. Entonces, como ese es el único valor, no tiene ningún problema en cortarlo. Puede ver ese bosque como un lugar ideal para hacer una plantación de soja, por ejemplo, o de cualquier otro cereal. Entonces va al Amazonas, adelante. Entonces va al Amazonas y corta miles de hectáreas para plantar. ¿Por qué? Porque eso es lo único que ve ahí, es un espacio económico. Entonces esa empresa o esa persona o grupo de personas se sirven de la naturaleza para su propio beneficio. Porque ese bosque o esa selva en sí no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque es un objeto. Y así muchas veces también vemos a las personas. Entonces vemos a las personas como objetos. Entonces, por ejemplo,
cómo ve una empresa a las personas que trabajan en la empresa, el dueño de la empresa. ¿Cómo? ¿Cómo se le llama? Empleados. Porque los emplea, porque los usa. ¿Qué significa emplear? Usar, ¿no? A veces uno no se da cuenta del significado de las palabras. Ser empleado es ser usado, ¿no? Yo empleo el vaso para beber, por ejemplo, ¿no? Para usar un castellano Castilla, ¿no? Tener un empleo, ¿qué es? Es ser usado. Uno vende su tiempo, su esfuerzo a cambio de un sueldo, ¿no? Bueno, entonces así como una empresa ve a sus obreros, empleados, el personal, todos los nombres que le damos a la gente en las empresas, como objetos que mientras sean funcionales a la empresa son valiosos y se les paga un sueldo y se preocupa por la salud de esas personas, etcétera, pero cuando dejan de hacer su trabajo para el bien de la empresa, ya pierden sentido y se los echan, ¿no? Bueno, eso lo vemos normalmente como algo natural. No digo que esté mal, pero es así como a veces nosotros, que es lo que me parece que sí está mal, enfocamos nuestras relaciones con la gente que nos rodea. Como vemos, por ejemplo, a veces a la pareja de uno, ¿no? El cónyuge. Muchas veces lo vemos como un objeto para cubrir necesidades propias, de distinto tipo, ¿no? Afectivas, de compañía, como alguien que necesitamos para tener hijos, para, qué sé yo, los aspectos sexuales, en fin, para todo aquello que esa persona nosotros nos va a dar o que nosotros vamos a obtener de esa persona, o aquella persona en quien nosotros vamos a depositar lo que nosotros queremos darle. Pero esa persona en sí misma no la estamos viendo más que como un medio de nuestra realización emocional. Y si esa persona no cumple con lo que nosotros necesitamos, ya deja de tener valor, y yo creo que es por eso, y acá digo la palabra creo, porque tengo alguna duda, pero que muchos de los matrimonios que terminan en guerras cruciales es porque ha dejado de serle funcional el uno al otro. Entonces empiezan a verse muchas veces como objetos del cual van a obtener lo mejor posible. Hay otros condimentos, estoy simplificando, ¿no? Puede haber odios, rencores, cosas, ¿no? Pero bueno, no es hablar del divorcio hoy el tema, sino ver cómo muchas veces nosotros ponemos a la persona que tenemos al lado en ese rol. Y no solo el marido o la esposa, también nuestros hijos o nuestros padres, ¿no? Muchos por ahí no tienen hijos, pero padres tenemos todos, ¿verdad? Entonces muchas veces vemos a nuestro padre como un objeto también, porque hemos sido criados así a lo mejor, no sé, no estoy haciendo juicios de valor, ¿no? De nosotros mismos, pero entonces aquella persona que nos cuida, entonces como me cuida, yo lo quiero, lo respeto y lo busco, ¿no? Como me resuelve problemas económicos cuando soy un poco más grande, me prestó plata me pagó la fiesta de casamiento, me presta plata para que me compre mi primera casa, me da apoyo por acá, por allá. Entonces en ese sentido, él me resuelve una cantidad de cosas y yo establezco este vínculo utilitario disfrazado de afecto. Pero ¿qué pasa cuando ya el padre no lo hace más? Yo ya no lo necesito más. Es él el que me necesita a mí, que yo lo vaya a ver al geriátrico, ¿no? O al hospital, o lo asista. ¿Qué pasa? No voy más. No voy más. Me pesa. Voy por culpa, ¿no? Voy porque no tengo más remedio. Pero no voy contento, no me importa dónde está. No sé si se sienten, no sé si individualmente identificados un poquito, pero seguramente conocen muchos de estos casos, ¿no? Y a veces reconocer eso en uno mismo es muy duro, ¿no? Porque uno se siente una mala persona, ¿no? Si uno lo reconociera en sí, ¿no? Yo personalmente les reconozco que en muchos casos lo veo así en mí y me hace sentir mal, porque ¿quién cree que es una mala persona de ustedes? Nadie cree que es una mala persona, ¿no? Todos tenemos siempre justificaciones para las cosas que hacemos que sabemos que están mal, ¿no? Entonces las justificamos, entonces decimos, bueno, yo hago esto porque no me quedó más remedio, o porque dada la circunstancia no quedaba otra, pero en definitiva no es para tanto, ¿no? Pero bueno, todos somos un poco buenos y un poco malos, ¿no? Y a veces, aunque uno no lo quiera confesar, tomar un poquito de conciencia de eso es lo que nos puede destrabar un proceso de mejoramiento interno y de mejoramiento personal, ¿no? Cuando uno se reconoce que es bastante más egoísta de lo que quisiera ser, ¿no? Que dedica demasiado tiempo del día en la acumulación de cosas que no nos traen demasiada satisfacción, ahora vamos a volver sobre este tema, y que usamos demasiado las cosas, y que muchas veces ponemos demasiado a los demás en lugar de cosas, y que deberíamos hacerlo un poquito menos. Porque cuando uno reconoce un poco esto, es cuando abre la puerta a cambiar. Porque si uno dice, yo lo que hago es lo mejor que puedo hacer, y a que no le gusta, como una vez decía alguien, aceptarme como soy, bueno, que se busque otra compañía,
nunca va verdaderamente a hacer un cambio, ¿no? Porque para hacer un cambio lo que tenemos que hacer es querer cambiar. Para poder querer cambiar tenemos que saber que tenemos déficit y que de eso tenemos que trabajar. Si tenemos siempre 10, somos perfectos, y lo perfecto es inmejorable. Ahora si sabemos que por ahí tenemos un 4, un 5, cada tanto un 8, bueno, siempre tenemos para llegar al 10, porque todavía estamos lejos de la perfección. Entonces, volviendo al tema de la acumulación de objetos, ¿no? Que un poco esto es lo que va toda esta introducción, se me está yendo un poco el tiempo. De acumulación de objetos, estos objetos en general los acumulamos porque pensamos que de alguna manera este acúmulo de cosas nos van a llevar a algún tipo de felicidad, ¿no? O de satisfacción. Pero que esa satisfacción, en definitiva, es escurridiza, porque en cuanto, como decíamos recién, en cuanto uno lo logra, no termina de sonreír cuando vio el paquete de lo nuevo, que ya está pensando en lo que sigue, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me pasa mucho con los viajes, ¿no? Viajo y cuando disfruto del viaje, pero antes de que termine el viaje estoy pensando en el próximo viaje que voy a hacer, ¿no? Y entonces hablo con la persona con la que viajo, mirá, la próxima vez. Y digo, ¿pero por qué me concentro en disfrutar este viaje y lo termino? Llego a casa, lo cuento, muestro las fotos y después me pongo a pensar en otro viaje, ¿no? No termino de disfrutar ese viaje porque ya estoy pensando en todas las cosas que dejé de ver y que tengo que volver a ver, o cosas que tendría que haber hecho diferente, ¿no? Y en vez de contemplar y disfrutar plenamente de eso, estoy pensando en cómo voy a hacer un viaje más lindo y mejor la próxima vez. Eso, por ejemplo, una anécdota mía. ¿Por qué eso? Y porque soy ansioso y soy así. Pero digo, está disfrutando. Sí. ¿No? Y cuando está pensando en el próximo viaje, también está disfrutando. Bueno, yo creo que no tanto. Yo creo que no tanto, porque estoy disfrutando de una fantasía de un próximo viaje, ¿no? Y estoy perdiéndome de disfrutar este. Y entonces estoy más pensando en el futuro que del presente. Y cuando el otro viaje llegue, en realidad entonces, porque si tuviera tanto valor el disfrutar de la imaginación del próximo viaje, más me valdría quedarme en mi casa todo el tiempo imaginando viajes futuros. Porque no disfruto tanto de lo que hago, sino de lo que planifico que voy a hacer. Pero hay un problema. Al imaginar eso, sí, sabe que es una fantasía. Sí. Pero si sabe que hay un próximo viaje programado, no es una fantasía, es algo que va a ocurrir. Bueno, o no. O no, porque después está el temor. O sea, lo que usted dice es así. O sea, uno cuando fantasea disfruta de esa fantasía. El problema es que eso le impide a veces disfrutar del presente, pero sobre todo, cuando uno planifica demasiado, el estrés que le genera la posibilidad de no alcanzar esa fantasía. Hay un cuento, que ahora me hizo acordar recién con lo que usted decía, ¿no? De una persona que había descubierto, después hizo una película, pero le voy a contar el cuento original, que había encontrado un aparato que era como una cajita de fósforo que tenía un hilo para afuera, ¿no? Estaba enrollado adentro. Y ese hilo tenía como nuditos. Y cada nudito era un hito de la vida, un evento importante de la vida de la persona. Entonces decía, por ejemplo, entraba al colegio secundario y lo que quiero es terminarlo. Pero como eso me genera mucho estrés, los exámenes y la incertidumbre, entonces puedo tirar del hilo hasta el nudo de terminar el colegio. Y instantáneamente se acelera la vida hasta ese momento. Entonces tiró. Y llegó y se recibió. Estaba contento porque estaba con el título de golpe, ¿no? Los padres contentos. Entonces empezó después a estudiar ciencias económicas. Y lo mismo problema. Entonces dije, no, voy a tirar de nuevo para recibirme de contador, ¿no? El Titi, por ejemplo, ¿no? Entonces tiró y de repente se hizo contador. Y resulta que, bueno, a los 2 o 3 meses tenía otra ambición. Y así fue tirando hasta que se murió. Y no había vivido. Porque toda la vida tenía su cabeza puesta en lo próximo. Y no disfrutaba, ni valoraba, ni crecía en ese proceso. A eso es un poco a lo que voy. No que uno no disfrute a veces de hacer planes, ¿no? Que eso es parte es un objeto más, digamos, ¿no? de nuestra distracción. Sí, pero si uno disfruta de hacer planes, se pierde el presente y se pierde algo más todavía, lo imprevisto.
que es lo que aparece en Bueno, el presente. pero justamente lo imprevisto es lo que nos horroriza. La capacidad Porque de muchas veces lo imprevisto es lo que nos da temor, porque en general, es lo que nos estresa. Podría ser. Rara vez nos pone contentos, aunque a veces tenemos buenas sorpresas. De hecho, a veces discuto con Anabela que me dice, no tengas tanto problema, porque a veces, con no preocuparte, ves que ese problema era puramente imaginario y que nunca existió. Entonces uno se preocupa que le roben el auto, volviendo al tema del auto, que evidentemente es algún problema que tengo yo, y no te lo roban nunca, y estuviste toda tu vida preocupado, pagando seguro, nunca pasó nada. Y me podía haber pasado, y a lo mejor sí, pero no pasó. ¿Cuánta gente le roban el auto? En el fondo unas pocas, Pero ¿no? un imprevisto puede ser algo bueno. Y puede ser algo bueno, pero que me lo conocí de casualidad y entonces no contento. Ahí va, nadie quería comentar algo. No, ¿Por digo ahí? que se Ah, pierde la capacidad de asombro. Se pierde. Siempre todo controlado y... Porque queremos estar seguros y tener control. Y ese es lo que nos arruina la vida, en gran parte, y la vida de los que nos La rodean. ambición es un veneno. El segundo después de eso que viene atrás aparecen todas las palabras. La ambición. La ambición. La ambición es lo que yo les estoy diciendo. Exactamente. El tener siempre Eso una meta que queremos conseguir más allá, más allá, más allá. no voy a vivir porque yo el segundo que viene ya no lo quiero, me tiro para adelante y automáticamente aparecen todas esas palabras que son injustificables. No vivo el presente por el futuro. segundo que viene, el devenir. Ahí Y nomás. fíjense como la ambición no tiene límites. Y les puedo poner dos ejemplos. Uno, lo tomamos del diario, de la televisión. Fíjense, políticos, ¿no? Que ahora están muy de moda, te voy a hablar. Y no, de todos los partidos, y en todo el mundo, no solo en Argentina. No les alcanza $1.000.000. Bueno, está bien, no quieren ser pobres, bueno, que tengan 10. No les alcanza, quieren tener 100, quieren tener 1.000. Plata que no podrían gastar aunque la quisieran. Pero esa ambición los lleva a que terminan presos muchas veces. ¿Pero por qué? Si hubiera parado en los 10 millones, nadie hubiera hecho nada. Pero su ambición los lleva a exponerse. ¿Por qué? Porque es como una enfermedad. Ahora, eso es algo claro, y después todos nos reímos y pensamos que no tiene nada que ver con nosotros. Pero yo creo que cada uno de nosotros tiene un poquito de eso. Tal vez no en esa escala económica y qué sé yo, pero todos siempre estamos queriendo algo más y no estamos satisfechos con lo que tenemos. Una vez hablando con colegas míos del hospital, decían, bueno, Esteban, pero al final eso es lo que te hace progresar. Yo digo, ¿progresar a qué? ¿Progresar a dónde? A ser un pobre tipo, ¿no? Ser o tipa, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba hablando de mí. Donde siempre estás corriendo atrás de esa zanahoria, como el burro con la zanahoria, una zanahoria que se te va yendo. La diferencia es que en el camino cada tanto le van vendiendo mordisquitos, pero es un mordisquito que solamente te despierta el deseo de comer más y comer más y comer más y comer más. Entonces yo miraba, fulano de tal, tanta ambición, un gran profesor, qué sé yo, amargado, insatisfecho, ¿no? Hablando de colegas prestigiosos, ¿no? O que se han suicidado, como Favaloro, ¿no? Favaloro, una persona conocida de una gran calidad humana, pero sí, ¿por qué se mató? En definitiva. Porque veía fracasar su proyecto. ¿Y qué es eso si no es ambición, en definitiva, ¿no? O sea, de una persona buena, ¿no? Que nadie diría una palabra negativa, pero lo traicionó su propia mente, digamos, en eso, ¿no? Y llegó a eso, ¿no? Entonces, bueno, como les prometí un poquito, no nos queda mucho tiempo, pero les prometí de que íbamos a hablar un poco en el vínculo de estos problemas con filosofía antigua y a ver si se nos ocurría alguna solución, porque hasta ahora lo único que hice fue traerles arriba, ¿no? El problema que ya todos más o menos sabían, pero se los estoy generando malestar tal vez, ¿no? Entonces vamos a ir unos 2500 años atrás, India. No les voy a preguntar qué pasó en la India hace 2500 años porque sería un poco malo de mi parte, pero como yo lo estudié, en la India nace una nueva corriente filosófica que se llama el budismo. Se llamó después el budismo. Ustedes saben que en la India, hago una breve paréntesis, existen muchas escuelas filosóficas. Cuando uno preguntaba antiguamente a los hindúes sobre las filosofías de la India, no sabía muy bien a qué se refería uno, porque la India no tiene una filosofía ni una religión, sino que ya desde muy antiguo tiene casi tantas filosofías como habitantes tiene la India, ¿no? Y ya tiene como 2.000 millones, así que imagínense la cantidad de formas diferentes de pensar. Es un poco un chiste esto, ¿no? Pero hay muchas escuelas.
Pero cuando Occidente, a través de la colonización británica y francesa sobre todo, en la India, descubren la India ellos, ¿no? Ellos la descubren primero a través del comercio y después se apoderan políticamente, ¿no? Pero también descubren, además de riqueza, que era lo que ellos querían, hablando de apegos y acumulación, ¿no? Y piratería, descubren también toda una cultura que los deslumbra. Entonces se ponen a estudiar y como bien buenos occidentales que eran, sobre todo los británicos, empiezan a clasificar, ¿no? Filosofías y religiones y a ordenar las cosas que para los indios era una libertad natural de que cada uno piense como quiere y no se alineaban tanto en escuela. Pero bueno, los británicos se ocupan de eso y un poco hemos heredado nosotros esa manera de aproximarnos al conocimiento de la India a través de los estudios que han hecho los orientalistas británicos y un poco los franceses, pero más que nada, y alemanes, ¿no? Entonces, se clasifican básicamente el pensamiento de la India en dos grandes grupos, ¿no? Aquellos que reconocen la autoridad de los Vedas son los textos religiosos más antiguos de la India, no se sabe exactamente qué antigüedad tienen, se dice que se empezaron a escribir unos 2000 años antes de Cristo, pero posiblemente vengan de mucho antes. Los brahmanes, ¿no? Que son los religiosos de la India, dicen que los Vedas existieron siempre. Aún antes de la humanidad existían. ¿Te parece igual? ¿No? Como cuando los árabes dicen que el Corán fue escrito antes que existiera el idioma árabe, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser una persona tan tonta, ¿no? Porque si como algo escrito en árabe va a existir de antes que el árabe exista, ¿no? Para nosotros, dice esta persona, eso es fanatismo, lo llevó a decir tonterías. Bueno, no, en realidad lo que ellos quieren decir es que la enseñanza que está volcada ahí es una enseñanza de la naturaleza que ya existía antes, ¿no? Como cuando uno dice la ley de gravedad no empezó a existir desde que la formuló, no me acuerdo si fue Newton, ¿no? Ya existía de antes. Newton la puso por escrito, pero la ley ya existía de antes que existiera la humanidad, la ley existió siempre. Bueno, yo creo que es un poco eso lo que ellos quieren decir cuando dicen que estos libros existen desde el comienzo del tiempo, ¿no? O sea, no como libros. Pero bueno, no importa, no me quiero diversificar. En definitiva, dicen que hay escuelas que responden a los Vedas y otras que no. Cuando no las estudian más en profundidad, creo que no es así, que todas en definitiva responden a los Vedas, solo que algunas rompían con una cierta tradición filosófica y crean nuevos conceptos y que por eso son como una especie de revolución filosófica y que aparentemente no respetarían los Vedas. Pero bueno, no es una charla de filosofía de la India estrictamente, así que no quiero entrar demasiado en eso, pero les quiero más o menos ubicar el panorama, ¿no? Como les decía, miles de años de tradición de diferentes escuelas, en diferentes etapas que ha tenido la India, y en un momento aparece este personaje, que todos habrán escuchado nombrar, que se llama Buda, 500 años antes de Cristo. Entonces aparece y, nace como todos estos seres que luego dieron lugar a una religión, y es clasificado, como les decía, como escuelas que no dependen de los Vedas, ¿no? Creo que se los dije junto con otras. Cuando esta persona nace, hay una anécdota muy interesante que dice que él era hijo de un rey, de un pequeño estado del norte de la India. Entonces cuando nace, los sabios de la corte lo examinan y reconocen en él algunos signos especiales en ese bebé. Entonces le dicen al padre, este niño va a ser un gran rey, un gran conquistador, un gobernante justo para su pueblo, cosa parece contradictoria, ¿no? Ser un conquistador, bueno. O va a ser Buda, el salvador de la humanidad, el que va a regenerar a la humanidad espiritualmente. ¿Qué creen ustedes que eligió el rey? El gran conquistador. Entonces dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que su destino vaya en este sentido? Entonces le construyó un palacio. Hay mucho de mitológico en todo esto, ¿no? Yo creo que no es tan histórico, pero bueno, le construyó un palacio y lo rodea de bienestar y de placeres de todo tipo. Entonces toda la gente que lo rodeaba era gente joven, hermosa, nadie se enfermaba, tenía comida, espectáculos, distracciones, todo lo que una persona pudiera en principio querer. Entonces así fue creciendo, rodeado, como metido en una burbuja, ¿verdad? Porque estaba... Pero como era inteligente, en un momento él sospecha de que hay un mundo fuera de las paredes del palacio
Entonces le pide permiso al padre para salir a conocer ese mundo. Entonces, claro, ahí viene la preocupación del padre, porque dice, a ver si todavía, que ya cumplió, no me acuerdo si tenía 20 años, sale y descubre que el mundo es diferente y cambia su destino, porque ya lo tenía bastante apuntado para el lado de ser un rey, ¿no? De hecho lo había entrenado en todas las cosas importantes, en el uso del arco y flecha, bueno, todas esas cosas de la época, ¿no? Que hacían a un noble. Porque era de la casta de los nobles, no de los sacerdotes. Entonces dice, bueno, voy a salir por una puerta. El palacio tenía 4 puertas. Sale por una de las puertas. Entonces el rey lo hace que cuando él sale, todas las calles estaban cubiertas de flores, con gente joven que lo aplaudía, ¿no? Y le decía cosas positivas para que se lleve una impresión como que fuera, y dentro del palacio era lo mismo. Y tenía que hacer un determinado recorrido. Entonces, efectivamente, sale, lo llevan en su litera y ve todo un espectáculo. Y dice, claro, la verdad que está bien que viva como vivo porque el mundo es así. Pero, entre la multitud observa una persona que está al costado de la calle, sentado, encorvado, pálido, y que otra persona le está dando de comer, bueno, ayudándolo. Y pregunta, dice, ¿qué es eso que está ahí? ¿Quién es ese hombre si es que es un hombre? Entonces el amigo que tenía al lado, que sabía de la realidad del mundo, dice, príncipe, ese es una persona enferma. Todos podemos enfermarnos algún día si vivimos lo suficiente. Entonces cuando vuelve al palacio, se queda compungido porque es la primera vez que toma contacto con el sufrimiento. Y ve que no todo es placer como para él, sino que hay gente que sufre. Entonces pasa un tiempo y le pide al padre de volver a salir porque se había quedado con estas ganas de conocer un poco mejor esa realidad. Entonces sale por otra de las puertas, se repite el espectáculo y busca entre la multitud a ver si ve a algún otro enfermo. Y no ve ningún enfermo, pero ve en segunda fila una persona que caminaba con dificultad con un bastón encorvado sobre sí mismo, con el rostro lleno de arrugas, y nunca había visto una persona así. Y pregunta lo mismo, ¿no? ¿Qué es eso si es un ser humano, ¿no? Y le dice, sí, efectivamente, es un ser humano, ese es un hombre viejo, le dice. Todos llegaremos a ser ese hombre si vivimos lo suficiente. Entonces, ya, dice, no, acá hay algo que me están ocultando. Entonces pide salir por tercera vez. Bueno, vamos a acelerar un poco el relato, porque es largo. Sale por tercera vez y no da la mala suerte que se cruza con una procesión fúnebre, ¿no? Y ve que lo llevan al muerto, entonces le pregunta lo mismo y le dice, ese es un muerto, todos moriremos algún día, y eso ya fue la catástrofe total, ¿no? Porque ya quedó en angustia el pobre Buda y dijo, no, evidentemente esto así no funciona, ¿no? Y la cuarta vez que sale, por la última puerta del palacio, no ve ninguno de estos personajes. Porque el padre ya le había hecho limpiar, despejar todo el panorama. Pero ve una persona sentada en la calle, cruzada las piernas, con el rostro sereno, una sonrisa suave en el rostro, que inspiraba paz y tranquilidad, y pregunta lo mismo, porque tampoco nunca había visto, siempre estaba rodeado de gente contenta, que cantaba y bailaba y qué sé yo, pero nunca una cosa así. Era otro tipo de felicidad. Y justamente le dice, ese hombre ha alcanzado la paz a través de la introspección y la meditación, ese hombre ha adquirido un importante desarrollo espiritual, ese hombre es un sabio. Entonces, a partir de eso, cuando vuelve al palacio, en la mitad de esa misma noche, dicen, se escapa, sin pedir permiso ya, porque sabía que no le iban a dejar, porque él dice que él tiene que convertirse en ese hombre, porque todo lo otro que le estaba viviendo en ese palacio era transitorio y que iba a conducir a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, y que lo único que podía sustraerlo de esto era tal vez el camino del sabio. Entonces el Buda, hago una breve reseña en 2 minutos más de su vida, deja y busca por diferentes caminos
el acceso a esa sabiduría. Porque no había una escuela que decía enseñanza de la sabiduría. Hoy tenemos meditación, ¿no? Pero en esa época no había. Entonces, practica un camino que era el del ascetismo, porque cae con un maestro que le enseña el ascetismo. Entonces se rodea de un grupo de discípulos y se dedica a no comer, a hacer ayunos prolongados, a mortificar la carne, como un poco también hay dentro del cristianismo, ¿no? Hay disciplinas que, ¿no? El silicio, autoflagelación, bueno, algo parecido, pero estilo hindú. Y cuando está a punto, era el más del grupo, dicen que era el más avanzado, el que hacía con más énfasis las disciplinas. Y cuando estaba por morir, se da cuenta que estaba por morir, se da cuenta y dice, por acá la cosa no va, entonces deja autoflagelación, entonces los compañeros dicen que era un flojo y se van, y lo abandonan en el bosque. Entonces él, bueno, se recupera su salud y dice, ese camino no me va a llevar de la austeridad extrema a la sabiduría, sino a la muerte. Del mismo modo que el camino del libertinaje, por llamarlo de alguna manera, no me va a llevar, tampoco me iba a llevar, que era el del palacio. Entonces toma lo que se conoce en el budismo como el camino del medio, no sé si han escuchado esta expresión, y se dedica a equilibradamente cuidar su cuerpo, pero trabaja no para dedicarse al cuerpo como hacemos nosotros todo el tiempo, sino como herramienta sana para permitir la meditación. Entonces se sienta abajo de un árbol y medita. Hay distintas versiones sobre si meditó 7 días, 7 años o más. Pero él está quieto, meditando debajo del árbol, en un camino hacia el interior, de autodescubrimiento espiritual y de expansión de la conciencia. Durante ese proceso él se va enfrentando con diferentes monstruos o demonios que en definitiva no son más que aspectos emocionales y mentales de su propia naturaleza, que se van revelando y que se van dando cuenta de que si él crece espiritualmente, van a ser dominados, en vez de ser ellos quienes dominen a las personas, ¿no? Nosotros en general, a nosotros nos dominan nuestras pasiones, ¿no? Nosotros queremos el auto y trabajamos y ponemos nuestra inteligencia a lo largo de conseguir el auto, pero ¿para qué lo queremos? Nos lo preguntamos, ¿no? En general, nuestra vida suele correr atrás de objetivos que son emocionales, un poco caprichosos. Yo quiero esto y toda mi inteligencia va para acá. Cuanto más capaz soy, más chance tengo seguramente de conseguirlo, ¿no? Pero lo que iba... Bueno, entonces, en la mitología budista hay un dios que se llama Mara, ¿no? Como el diablo, que sería el diablo, que le va mandando tentaciones, que en definitiva no es más que una alegoría que habla de cómo van despertando los enemigos internos, ¿no? Que tratan de resistirse a ser dominados. Y él los va venciendo, uno a uno. O sea, ninguno de todas estas tentaciones le manda manjares, ¿no? Dice, le mandan, bueno, todas las cosas que a él le gustaban, le tiran flechas, pero él se mantiene impertérrito en su estado perfecto de concentración y meditación. Finalmente logra la autorrealización y se convierte en el Buda. Entonces cuando él vuelve, una vez que está en el estado espiritual, va caminando, vuelve a donde había dejado a sus antiguos compañeros de ascetismo, que cuando lo encuentran, lo ven cambiado y le preguntan cómo logró esta transfiguración mística. Y entonces él ahí les da el primer sermón, que a eso va un poco esta charla, que se resume en unos pocos puntos. Y a través de ese primer sermón que les da, ellos alcanzan la iluminación porque eran seres también espiritualmente avanzados, no como nosotros que lo leemos todo el tiempo y no nos iluminamos demasiado, ¿no? Que seguimos en la misma cosa. Entonces fíjense qué actualidad que tiene este sermón, parece que lo hubieran dicho ayer. Lo primero que dice es que el mundo es dolor, ¿no? Sufrimiento. ¿Y por qué es sufrimiento? Y justamente dice, porque la ambición domina al ser humano. La ambición generada por el deseo. Porque este deseo de tener cosas es aquello que no se sacia por más cosas que vayamos consiguiendo. Y esto pone, y bueno, es largo, ¿no? Porque es muy poético, los que les gusta leer el budismo sabrán que es en verso y es poético y por ahí para dar una idea son varias hojas, ¿no? Pero la idea es que, como dice él, esto pone al hijo contra el padre, al hermano contra el hermano, a la esposa contra el esposo, ¿no?
y hace que las personas, cegadas por el deseo, no frenen nunca en su ambición y siempre vayan por más. Y que mientras las personas estemos dominadas por el deseo y pongamos, a esto lo agrego yo entre corchetes, a todo lo que nos circunda en el papel de objetos de satisfacción de nuestros deseos, dice el sufrimiento nunca terminará. Porque toda consecución, todo logro, es fugaz, es efímero, va a desaparecer, tarde o temprano. Y mientras que lo conservemos, va a estar siempre la preocupación de perderlo. Porque es una preocupación fundada. Porque tarde o temprano eso va a pasar. ¿De quién hablaríamos hoy? El ejemplo de una persona que tenía miedo de ¿qué? ¿Me dijiste vos, Alba? De todo, de perder los familiares claro, cercanos. Y en está realidad, pegada a todos los familiares. pero lo va a perder. Es obvio que lo va a perder. Todos vamos a perder todo lo que tenemos. Todos vamos a morir. Y todo lo que hemos trabajado lo vamos a perder. El auto, la casa, ¿no? Todos lo vamos a perder. Entonces, es obvio, ¿no? Entonces, esa angustia, como esta persona, que no sé quién es, pero bueno, que ya... Una del taller. Bueno, no importa, sí. No puede controlar eso y sufre por eso, ¿no? Y a veces nosotros sufrimos por eso, porque estamos todo el tiempo pendientes de estas cosas. Entonces lo que en definitiva, él a través de sus 4 partes, dice, bueno, entonces acá viene un razonamiento obvio. Si el deseo es la causa del sufrimiento y del malestar, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no sufrir más? Bueno, es muy fácil. No querer más cosas. Si yo no quiero nada, no sufro, ¿no? Entonces, no tengo que tener deseos. Si yo logro suprimir el deseo, suprimo automáticamente el sufrimiento. Como el que no tiene expectativas, ¿no? Todo lo que viene le parece bien, porque si uno tiene una gran expectativa, después se ve decepcionado, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo hace unos años dejé de jugar a la lotería, porque me venía decepcionado todo el tiempo, porque yo compraba un billete y creía que me iba a ganar el premio. Claro, y la expectativa era esa, ¿no? Entonces después me di cuenta de que no, que alguna trampa ahí había, ¿no? Ya fui creciendo y dije, no, esto me parece que no va, porque, ¿no? Pero la expectativa estaba y el sufrimiento estaba, ¿verdad? Bueno, chiste aparte, un poco cierto es, porque... No te creemos. No te creemos. No, sí. ¿Vos sí? Y cuando era chico, sí, me jugaba esas cosas. Compraba rifas, qué sé yo, porque tenía idea me acuerdo ahora de mis hijos, ¿no? Cuando eran chiquitos veían la televisión. Y decía que si compraban tal producto y mandaban un cupón, no sé qué, iba a haber fabulosos premios, ¿no? Y se quedaban así y querían que comprara ese yogur porque parecía que venía con el yogur. Y le digo, no, mirá, le decía a mi hijo Juan, ¿no? Esos fabulosos premios eran una fantasía, es para que compremos el yogur ese como tonto, que es más caro, y mandemos el cupón, y después no va a pasar nada. Y efectivamente, se lo tuvimos que hacer un día, fuimos al correo y todo, y no pasó nada, no ganamos ningún premio, ni fabuloso, ni no fabuloso, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde iba? Bueno, entonces había que suprimir el deseo. Bueno, gracias, ¿no? Me podrían decir, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si fuera tan fácil. Porque ¿qué puede decir uno? Lo puedo reprimir. Y puedo decir, bueno, no quiero más el auto. Mentira, ¿no? Claro. O no quiero más tal cosa, ¿no? O bueno, si pierdo mi trabajo no importa, me iré a vivir al puente. No, mentira. Estamos preocupados porque todas las cosas que hemos conseguido y las que no conseguimos todavía, las queremos y porque las deseamos. Y profundamente, ¿no? Podemos no querer reconocerlo, pero la verdad que es así. Entonces él también sabía esto, el Buda, ¿no? De hecho, a él tampoco le había sido fácil extinguir eso. Porque de hecho, ¿qué es lo que nos hace a nosotros, muchas veces, emprender un camino espiritual? Y digo muchas veces por no decir siempre, ¿no? Porque bueno, alguno puede decir, no, en mi caso no, y bueno, no los conozco. El deseo de ser espirituales, ¿no? O el deseo de extinguir el sufrimiento, que en definitiva, muchas veces, no es otra cosa que un deseo más, ¿no? El deseo de ser bueno, ¿no? El deseo de... No deja de ser de alguna manera como el último deseo o el más noble de los deseos, pero no deja de ser un deseo también. Bueno, y entonces el Buda lo que dice es, y ya con esto termino, lo que él dice es que hay un camino, ¿no? Que es la cuarta, ese sermón se divide en 4 que se llaman verdades, o 4 nobles verdades, ¿no? La verdad del dolor, la verdad del deseo, la extinción del deseo, y el sendero que lleva a la extinción del deseo, que son 8 pasos, son muy fáciles.
Son 8 aspectos. No pasos consecutivos, sino son 8 aspectos. Después se los voy a dejar que los busquen ustedes si les interesa. Pero, porque no me los acuerdo, los 8. El óctuple noble sendero. El óctuple noble sendero se le llama también. Que básicamente dice recta acción, recta palabra, recta vida, recto pensamiento, recta conocimiento, recta concentración. O sea que si uno vive rectamente, yo creo que son 8 de casualidad, podría uno poner más o poner menos, ¿no? Diciendo siempre lo que corresponde, la verdad, pensando bien de los demás, con la mente ocupada en cuestiones espirituales, dedicando tiempo de la vida a la meditación. Bueno, en fin, así uno podría llegar estudiando lo que tiene que estudiar y no dedicándole tiempo a otras cosas. Debería lentamente avanzar en el autoconocimiento, extinguir el deseo, convertirse en un Buda y no tener más problemas. Bueno, no es tan fácil. No es una receta, porque cada paso que nosotros damos despierta en nosotros mismos una reacción tremenda, porque es como que uno empieza a dividir los intereses internos en la cabeza de uno, ¿no? Como cuando suena el despertador a la mañana y la mitad de uno, o más de la mitad, quiere quedarse durmiendo y la otra mitad quiere hacer, ¿no?, lo aquello para lo cual se puso el despertador, aunque sea algo positivo, ¿no? Volviendo al tema de los viajes, a veces uno tiene que viajar y tiene que tomar un medio de transporte a las 6 de la mañana. Y el viaje uno lo vino planeando y todo y lo quiere hacer. Pero cuando suena el despertador, ¡oh, qué tremendo! Todo un aspecto que tira en un sentido y todo otro aspecto que tira en otro. Uno dice, y acá sí les hablo de mi experiencia, aunque no me crean. Uno quiere meditar. Dice, bueno, voy a quitar mi mente, voy a dedicar un rato a la mañana, 15 minutos por lo menos a meditar. En cuanto uno puso, se instaló en la posición que quiere meditar y qué sé yo, automáticamente hay toda una reacción interna, ¿no?, de distracciones de la mente. En vez de escuchar cosas que no escuchaba nunca, el ladrido del perro del vecino que no sabía que tenía un perro, el olor del café que nunca había sentido a la mañana, ¿no? Y de esto hay una anécdota linda, y les tomo 2 minutos más, que de me río de recordar, de un discípulo que en el Tíbet va a un monasterio, ¿no? Entonces dice al maestro que quería que lo instruya, que lo tome como discípulo. Entonces el maestro, imagínense así sentado, ¿no?, le dice, bueno, pero antes una prueba, lo que usted diga. Vuelve en una semana. Dice, pero en esa semana puedes pensar en todo menos en monos. No puedes pensar en monos, pero en otra cosa lo que quieras. Bueno, dice, tipo, acá no hay monos, nunca tuve un mono, nunca ni me acordaba que existían los monos, va a ser fácil. Bueno, la semana vuelve y le dice, maestro, estoy desesperado, solo pienso en monos. ¿Por qué? Porque la mente y nuestro corazón se resiste a ser dominado. Entonces automáticamente nos proponemos hacer algo y se despierta una naturaleza que se opone a ese dominio. Por eso es tan difícil, ¿no? Hay otro ejemplo, para los que les gustan los evangelios, en una de las epístolas de Juan Pablo a los Corintios, creo que la segunda, donde él dice que, ¿por qué? En un momento hace referencia a Dios y dice, ¿por qué no hago lo que quiero y hago todo lo que no quiero? ¿No? No sé si lo habrán escuchado, algo así más o menos, ¿no? Bueno, porque nuestra naturaleza es así. Entonces cuando hay un primer despertar a esta realidad, hay una primera reacción a tratar de caminar por este noble octuple sendero, o las muchas variantes que hay en muchas escuelas, digamos, que tienen lo mismo dicho de otra forma, pero en definitiva es un camino espiritual donde uno prioriza básicamente eso y no tanto lo material, y lentamente a través de la meditación, el estudio y las buenas obras va orientando su vida en ese sentido. Y eso en definitiva, en mi opinión, en la medida que somos conscientes y empezamos a andar este camino, que seguramente no nos va a llevar a la meta final, si es que hay una meta final, en esta vida, ¿eh? La mayoría de nosotros seguramente no, por ahí algunos sí, que si vos sos joven todavía y ya te cortaste el pelo, puede ser que vas en el camino del Buda, pero bueno, fuera de algunos casos, nada como chiste, ¿no? Pero seguramente no, pero es un camino de varias vidas, que en algún momento uno lo empieza y que seguramente si lo hace con convencimiento y con determinación,
va a notar cambios positivos, tal vez uno sea demasiado ambicioso, ¿no? Y lo tome esto como un proyecto más y se vea decepcionado de lo poco que avanza, pero algo va a avanzar. Y en la semilla, para que vida tras vida vayamos mejorando. Y en definitiva, para cerrar, volviendo al principio de la charla, los problemas de la humanidad, de toda la historia conocida de la humanidad, no dejan de estar motivados por esto, y no dejan de ser, en definitiva, los mismos. Queremos más, queremos aprovecharnos del entorno, aprovecharnos de los otros, y eso nos mantiene en esta rueda de sufrimiento constante, que según la filosofía budista, también es aquello que nos hace encarnar y reencarnar una y otra vez, que nos trae a esta vida. Pero que la solución no pasa por una revolución comunista, ni por un neoliberalismo, ni por ningún sistema impuesto desde afuera sobre la sociedad. Sino que si la sociedad no se transforma internamente, ninguno de estos sistemas, por más perfectos que sean, van a caminar nunca, porque siempre van a degenerar en un sistema en el cual los unos abusen de los otros, como ha pasado siempre. Desde el comienzo de la historia, no es que estoy hablando de bien ni mal, ni del comunismo, ni de nada. Son sistemas que cuando uno los ve en el pizarrón son perfectos y cuando los aplica son horribles, porque los seres humanos somos horribles. Pero lo positivo es que si nosotros queremos, no dependemos de nada externo, sino de nuestra propia reconocimiento, honestidad interna para con nosotros mismos y determinación de cambiar. Y que si eso se da, no hay nada que pueda obstaculizarnos, porque todos aquellos factores externos que nuestra vida cotidiana nos llenan de mandatos sociales, de que tenemos que tener posición, que tenemos que tener familia, que tenemos que tener lo otro, nada de eso es inevitable. Si nosotros una vez que tomamos conciencia de esto, podemos levantar, no digo barreras absolutas como para que eso no nos afecte, pero podemos levantar defensas lo suficientemente fuertes como para poder avanzar en este sendero interior, y la única limitación somos nosotros mismos. Así que bueno, los dejo con esta inquietud, les agradezco que hayan venido. Pareciera que, disculpe, Sí. pareciera que el esto sería, pensando en los chicos suyos, descubrir si las enseñanzas y los maestros no son yogures. Sí. Siguiendo el pensamiento, no, es un poco el chiste suyo, ¿no? No deberíamos convertirlo en yogur. Sí, pero ¿son o no son yogures? Bueno, depende de nosotros. Correcto. Muy bien. Está bien. ¿Quién le puede decir al chico suyo, che, mirá, no busques debajo de la tapita del yogur el premio? Eso es para una propaganda, para vender. Sí. ¿Son las enseñanzas de los maestros propaganda o son reales? Eso es una pregunta directa para él, para ese hombre que está ahí. Ah, bueno, usted me imaginará lo que le voy a contestar, de que Sí. los maestros depende, ¿no? Porque los maestros son en definitiva seres, ¿no? Limitados. La enseñanza y el camino es, a mi criterio, indudablemente real, porque justamente es el camino que no nos promete una acumulación, sino al revés. Es liberarnos de las cadenas que las acumulaciones nos están poniendo, ¿no? Sí, pero quiero decir esto, todos están, acá son todos meditadores, estudiantes, habrá personas más sensibles que otras. Preguntarse qué es lo que tiene uno por comprobado. Uno, individualmente, ¿qué comprobé yo de toda la información que tengo? O de toda mi experiencia, todas mis prácticas. ¿Qué tengo comprobado? Y arrancar el día. No levantar la tapa del yogur. No, seguro. Mira, y con esto, bueno, la idea no es polemizar, obviamente, ni siquiera tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Hay algo que está comprobado, y creo que en buena medida muchos de ustedes estarán de acuerdo, es que por acá la cosa no va. Es decir, que el acumular, el cambiar el teléfono, ahora lo veo y me acuerdo que otra de mis papeles, ¿no? Pero no me va a dar felicidad. Esto. Por lo menos yo íntimamente lo tengo comprobado para mí, que mi felicidad no pasa por acumular cosas, por cambiar el auto, ni. Lo otro no me soy un Buda todavía, pero le pongo fichas a aquello. Pero hay no quiero extenderme, Sí. molestando, no. No. Todos acá están pensando lo mismo. No sé, sí, suponemos que sí. Personas comunes, en algún momento entramos en contacto con las enseñanzas, o supuestos maestros, los maestros, vamos a decir maestros,
y es una cosa que amenaza nuestro yo, lo que somos. Ujú. ¿Por qué seguimos avanzando? No lo tenemos comprobado, seguimos avanzando. Es el yo el que está avanzando. Ujú. ¿Por qué el yo quiere eliminarse, cesar, terminar, morir? En algunos maestros Ujú. más dramáticos, usted tiene que morir. ¿Qué libro se vendería que el universo matara? Entonces, ¿cómo hace uno? Está en un dilema, todo lo que estamos acá Y bueno, puede ser que alguno haya- no, es que es ese tema, es el despertador que suena y una mitad nuestra quiere quedarse en la cama y la otra mitad quiere levantarse. Claro. Y que Todos tenemos el corazón un poco dividido. Y ahí el problema, porque si ese yo personal quisiera morir, digamos, y transformarse en el yo espiritual, no habría problema. El problema es que es eso, porque iríamos todos en ese sentido con facilidad. El tema es que hay una parte nuestra que se defiende y una parte que quiere cambiar, porque esa parte despertó a ese cambio.